Bendiciones abundantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos, iglesia. Hoy voy a compartir la segunda parte de Proclama las Escrituras Sanadoras de Dios y Vive. Es la enseñanza que estoy compartiéndoles desde esta aplicación, así que no tiene una imagen, pero confío que con la gracia de Dios te sea de bendición también esta segunda parte. Entonces voy a comenzar. Todos saben, yo no entiendo todos estos versículos. Yo no entiendo que si cito todos estos versículos hay poder. Yo no entiendo eso. Y un día el Señor me habló, no mucho tiempo atrás, el Señor me habló y me dijo, no trates de hacer la obra del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando leía la palabra de Dios yo le decía, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Y Dios va a llegar a hacer esto para mí, esto y otro. Y Dios me dijo, no hagas el trabajo del Espíritu Santo. Tu parte es leerla, citarla y permitir que mi Espíritu Santo lo haga. No te preocupes por mi parte. Enfócate en tu parte. Tu parte es memorizar y hablar. Mi parte es aplicarla a tu cuerpo. Mi parte es aplicarlo a tu familia, aplicarlo a la iglesia. Esa no es tu parte. Así que yo estaba llevando una carga innecesaria. Por eso me sentía yo tan estresado. Yo quería producir este resultado y este otro resultado, pero Dios dijo, tu parte es memorizar y citar. Amén. ¿Entienden cuando tienen escrituras de sanidad? Por ejemplo, 10 escrituras de sanidad y las lees en voz alta. ¿Sabes cómo el Espíritu Santo las aplica a tu cuerpo? No lo sabes. Una vez yo recibí una enseñanza que decía, debes saber el término médico de la enfermedad por la cual estás orando. No se rían, había una cierta enseñanza así. Por ejemplo, decían, si tienes una condición en la pierna, debes de saber si son los ligamentos, si es artritis o lo que sea. Debes saber qué clase de artritis es, que deberías o debías dirigirte por nombre a la enfermedad y entonces ibas a tener resultados. Y porque creí esto tanto, incluso hablaba de demonios atacando a la gente. Decían que debías saber el nombre de los demonios. Y en este libro, esta persona daba el nombre de demonios desde la experiencia de este hombre. Así que él decía que si no sabías el nombre del demonio, no iba a salir. Así que yo me enfoqué en leer, en aprender estos nombres. No me había aún memorizado los nombres de Dios, pero había memorizado esos nombres. Y recuerdo, un día estaba atascado, no sabía qué decir. Y finalmente dije, tú, demonio que estás causando este problema, sal en el nombre de Jesús. Y salió. Así que dije, hey, yo simplemente puedo dirigirme al problema. Y el Espíritu Santo me dijo, sí. Quiero decir, había un libro de sanidad, o este libro de sanidad decía que debías dirigirte específicamente al término médico y le debías ordenar que fuera sanado. Y entonces Dios me comenzó a hablar, regresa a la simplicidad de las escrituras. No tienes que decir por las llagas de Jesucristo, el poder de Dios hace el ritmo de mi reloj actuar a 120 sobre 80 en a 120 sobre 80 en mi presión arterial. No tienes que hacer eso. Cuando Dios dice por sus llagas, yo he sido curado o tú has sido curado, confía. El Espíritu Santo sabe cómo aplicar eso. No tienes que ser específico en todo. No tienes que. Si quieres, adelante, pero solamente te estoy diciendo que hay un montón de estrés en hacer eso. Para mí, el que diga por las llagas de Jesucristo he sido curado, ¿sabes qué?
es suficiente. Y Dios me dijo, ¿cómo hice que todos los peces llegaran a existir? Todas esas variedades. Yo dije, pez globo, sé. Pez payaso llega a ser. Pez espada, sé. ¿Dios hizo eso? No. ¿Qué es lo que Dios dijo? Que las aguas produzcan seres vivientes. Y todos llegaron a ser diferentes variedades de una palabra. Así que cuando dices que por sus llagas yo he sido curado, confía en el Espíritu Santo. Él sabe cómo aplicarlo. No tienes que decir, por las llagas de Jesucristo, mi cuello es sano, mi codo es sano, mi cuero cabelludo es sano. No tienes que decir toda esa clase de cosas, solamente di, por las llagas de Jesús, yo he sido curado, y confía que Él se encargue de los detalles. Así que Dios me trajo de vuelta a la simplicidad de las Escrituras. Él dijo, simplemente cítalo, y ¿sabes qué alivio fue saber que mi parte no es aplicar la medicina, mi parte es hablarla, y la parte del Espíritu Santo es aplicar esa medicina? Pero no puede aplicar esa medicina hasta que tú haces tu parte y la hablas. ¿Puedo tener un gran amén? Así que les voy a decir, si yo tengo un problema creyendo a Dios por un hijo, debo buscar versículo tras versículos donde Dios promete hijos. No habrá estéril entre vosotros. Yo memorizo versículos como ese, los escribo en algún lugar, y durante mi tiempo de descanso, de la comida, yo los leo en voz alta. Y esos versículos caen en mi corazón. Y yo no sé, ¿cómo ocurre eso, Pastor Prince? No lo sé. La Biblia dice que en el reino de Dios, y vamos a ir allá en Marcos capítulo 4, voy a mostrarles esto y creo que va a bendecirles. Oh, abrí la página directamente, ¿pueden creerlo? Marcos 4:26. La Biblia se abrió ahí, justo enfrente de mí. Eso se llama una apertura sobrenatural. Abrí justo el pasaje que necesitaba, que quería compartir con ustedes. Y yo no preparé esto durante la preparación de esta enseñanza. Dios está en la predicación. Dios quiere que realmente tengas este mensaje esta noche. Y mantengan las cosas simples, iglesia. Si Dios dice, pronúncialo en voz alta, pronúncialo en voz suave, en voz baja, hazlo. Y confía en los resultados. Miren aquí el versículo 26. Jesús dijo, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Si estudias los versículos que presiden esto, la semilla es la palabra de Dios. Bien. Tú echas la semilla en la tierra y la tierra es tu corazón. También eso lo dice en los versículos que preceden esto, es la parábola del sembrador. El hombre y duerme y se levanta de noche y de día, no se queda despierto y está mirando la semilla todo el tiempo. Ay, ya creció o no. Ay, todavía está ahí. Y se vuelve a dormir. ¿Hace así? No. Él planta la palabra y se va a dormir. ¿Cuántos de ustedes saben que simplemente tienes que sembrar la palabra e irte a dormir? Vive tu vida diaria normal. Y dice aquí, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿No estás contento de que el Señor Jesús dijera esto? Y crece sin que él sepa cómo.
Su parte es plantar y la parte de Dios es hacerla crecer. Crece, como crece sin que Él sepa cómo. Crece sin que Él sepa cómo. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me da gran consuelo esto. ¿Qué tal a ustedes? Y luego dice el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Tu cosecha de sanidad ha llegado. Tu cosecha de fertilidad ha llegado. Tu siega de avance financiero ha llegado. No sabes ni cómo. Tu parte es memorizar, hablarlo cada día, hacerlo caer en la tierra de tu corazón, irte a dormir, despertarte por la mañana, irte a dormir, despertar, ver el fútbol, volver a dormir, despertar. Y algunas veces ir a un partido de fútbol. Después, ¿cómo ocurre todo esto? Gracias a Dios que no tenemos que saber cómo ocurre. Ahí dice que el hombre no sabe cómo, pero funciona. Ahora vayan conmigo a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Creo que esta es una de las enseñanzas más importantes que jamás he enseñado, concerniente a la sanidad divina. Deuteronomio 17. Damas, si tienen problemas de mujeres, esa clase de cosas, hay versículos que cubren eso. Varones, si tienen problemas, también problemas familiares, hay versículos que cubren eso. Por ejemplo, el Salmo 128, que dice que bendito es el Señor, que confía en el Señor. Su mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa. Pastor Prince, ¿debo entender qué es una vid y todo eso? No, solo cítalo. Mi esposa es una vid que lleva fruto. Es fructífera en cada área. Cada parte que ella debería hacer como esposa será fructífera. Tu parte es citarlo y la parte de Dios es producirlo. En vez de quejarte sobre, ay, mi matrimonio está yendo mal, simplemente busca versículos que hablen del matrimonio y háblalos. Por ejemplo, Proverbios, donde dice que Él bendice la habitación del justo. Dios bendice a la familia, simplemente cítalo. Ahora, recuerda esto. Honestamente, la palabra de Dios, citar la palabra de Dios no mueve a Dios a hacer cosas para nosotros. Él ya se ha movido. Dios se ha movido al enviar a Jesús. Dios ya nos ha dado a Jesús. ¿Saben citar la palabra de Dios? ¿Saben a quién mueve? ¿Saben a quién mueve citar la palabra de Dios? A nosotros. De una posición de temor a fe. Cuando la citamos, movemos nuestro corazón de una posición de, ¿será esto verdad o no? Al punto de, Dios mío, finalmente creo, lo veo. Y sabes qué, yo he buscado mi temor y no lo he encontrado. Después de todo este tiempo de sembrar la palabra de Dios, busco, en mi miedo ya no está. Hubo un tiempo donde yo era tan temeroso y yo sabía que Dios era verdadero, pero me costaba creerlo, se me hacía difícil creer. Pero el tiempo pasó y después de poner estos versículos en mi corazón, un día me di cuenta cuando los estaba citando, cuando yo cité por las llagas de Jesucristo, yo he sido curado.
no era más una palabra, era una realidad. Y les voy a decir, cuando citas la palabra de Dios, no es para el beneficio de Dios, es para tu beneficio. Por favor, entiendan eso, esto es importante. No tienes que citarlas porque Dios sea alguien que sea difícil de ser persuadido. A ver, cítalo más, cítalo unas 100 veces más. A ver, no tengas esa clase de retrato de Dios. Él es un Dios amoroso. Él envió a su hijo mucho antes de que tú siquiera supieras que necesitabas a su hijo. Mucho antes de que supieras que tenías un problema, Dios había enviado a su hijo. Amén. Él es un Dios amoroso y a través de su hijo te ha dado todo. Pero son nuestros corazones que son lentos para creer y Dios nos ha dado su palabra para sembrarla en nuestros corazones, para ayudarnos a creer lo que ya nos ha sido dado libremente. Amén, iglesia. Ahora en Deuteronomio 17, mira esto. Dios les habló acerca del rey de Israel. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, Deuteronomio 17, 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, y esto incluyó a David y a Salomón, ¿verdad? Esto es lo que un rey debía hacer. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de todas las responsabilidades que Dios dijo del rey. No dijo, debes ir a buscar al enemigo y cortarle la cabeza. Ve y busca problemas con alguien para mostrar tu poder. No, la primera cosa que dijo es, quiero que escriba una copia de las escrituras. Yo no quiero que le pida a alguien que la escriba, quiero que él la escriba. El rey debe escribir una copia. Y tú podrías decir, ¿para qué necesito una copia? Yo puedo, o podría haber pensado el rey, ¿para qué quiero una copia si ya hay una copia ahí? Dios dijo, no, yo quiero que la escriba. ¿Por qué piensan que hizo eso? Porque es vida para aquellos que las hayan. Y Dios dice esto, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y la tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida. Ahora, noten que la palabra leer en el hebreo, la palabra es kará, que es leer en voz alta. Dios dice, él debe leerla en voz alta. ¿Qué tan a menudo? Dice ahí, todos los días de su vida. Miren los resultados para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Eso es bueno o es malo? El temor del Señor prolonga los días. Amén. Y para que tenga cuidado de guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlos por obra. En pocas palabras, él no debía ser orgulloso, no debía voltear su corazón ni a derecha e izquierda, dice aquí el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días. Leer la palabra de Dios va a prolongar tus días, como vimos ahora. Cuando leemos la palabra de Dios, prolongamos nuestros días. Por esta palabra vas a prolongar tus días. Al hablar, al proclamar la palabra de Dios, tú vas a prolongar tus días, porque son vida, hayim, para todos aquellos que las hayan, y salud para todo tu cuerpo. Cuando el Padre lee la palabra de Dios en voz alta, todos sus días, él y sus hijos son beneficiados. Los hijos van a recibir ese beneficio. Yo no sé acerca de ti, pero yo quiero que mis hijos tengan ese beneficio.
aunque ellos no lean la palabra de Dios, si tú les lees la palabra de Dios en voz alta, la Biblia dice que tus hijos también van a vivir muchos años. ¿No es esto tan bueno? Aleluya, aleluya. Ahora, si llevamos esto al Nuevo Testamento y vamos a ver la contraparte del Nuevo Testamento y vamos a ver esta palabra dabar. Dabar significa que la palabra hablada. En el Nuevo Testamento hay dos palabras para palabra. Dos palabras. Muchos de ustedes ya saben esto. Una palabra griega es logos y la otra, está preguntando a su iglesia, es rema. Logos y rema. Repitan conmigo, logos y digan rema. Ambas significan palabra, pero ambas tienen un significado específico de la palabra. En el principio fue la palabra. Eso es logos, eso es rema. Eso es logos. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio fue el logos. ¿Quién era el logos? Jesús. Muy bien. Él es la palabra viviente. Digan palabra viviente. ¿La Biblia entera es logos o es rema? La palabra entera es logos. Muy bien. Cuando Jesús dijo a los judíos de su tiempo, si ustedes continúan en mi palabra, entonces serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es logos. Si continúan en mi logos. Ahora, cuando Jesús dijo a sus discípulos en la noche que fue entregado, en la última cena, dijo, si mis palabras, si mi rema permanece en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, ¿qué es rema? La Biblia entera es logos. Pero cuando tú tomas una promesa de la Biblia y la hablas, llega a ser rema. Que lo que es dabar en hebreo, en el griego, en el Nuevo Testamento, es rema. Muy bien. Ahora, rema es el arma contra el diablo. Porque cuando la Biblia dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, dice, toma la palabra, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí no es logos, es rema, es la palabra hablada de Dios. ¿Y cómo usó Jesús la palabra hablada? Escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo entendió el punto. Él literalmente entendió el punto de esa espada, ¿verdad? Así es como usamos el rema. Ahora, logos, hay en el logos en tu mano. Bueno, yo sé cuán supersticiosa puede llegar a ser la gente. Ellos juegan con los números y dicen que 5 es el número de la gracia. Así que ellos compran un auto con la licencia 555. Todo tiene que ser 5. Si quieren comprar una nueva casa y si no hay un número 5, no la compran, cancelan todo. Yo me sorprendo cuando son gente de la iglesia Nueva Creación, de nuestra iglesia. Hablo en serio. Supe de gente así el otro día. Y me sorprendo cuando la gente comienza a jugar con números así, solamente porque les enseñamos la importancia de entender los números en la escritura. Y eso es para ayudarles a entender las escrituras, no para que te sientes en la quinta fila, en el quinto asiento. Así yo tengo doble gracia. Dios no bendice cosas como esas. Dios bendice la fe en su palabra. Amén.
Tú puedes comprar todo con el número 5. Pero tu corazón no está en la gracia. ¿Sabes qué? Eso no significa que vas a estar lleno de gracia. Amén. Y para algunos de ustedes que no lo saben, alguien me dio mi licencia con esos números. Y se ríe. Yo mismo tengo esos números en mi licencia. Amén. Así que solo porque porque estás en el 6º piso no significa que eso es del anticristo. Si yo fuera a ti, yo buscara todas esas casas con número 666 y ataría todo lo que hay ahí en el nombre de Jesús. Y sacaría cualquier demonio que está ahí, si lo hay, en el nombre de Jesús. No se preocupen, con los números no pasa nada, no se preocupen. ¿Puedo tener un gran amén? Lo que estoy compartiendo con ustedes, eso es el poder de Dios, ¿ok? Ahora Jesús dijo, escrito está, Él tomó la palabra, buscó la palabra y la habló. Ahora, la Biblia entera es otra vez un logos. Un rema es cuando tomas un versículo de ese logos y tú haces que la hablas. Si no la hablas, no es rema. Y la Biblia dice que tomes la palabra del Espíritu, que es el rema, la palabra de Dios. Amén. Ahora, déjenme probarles que rema es el equivalente a la palabra hebrea dabar. Lo acabamos de ver en el hebreo porque su Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego. Para aquellos de ustedes que son nuevos, ustedes lean la suya en el Espíritu Santo. No leen su Biblia en griego o en hebreo. Y esto es lo que dice en Deuteronomio 30. La palabra está muy cerca de ti. Vamos a ver aquí, Deuteronomio 30:14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Noten que Dios dice que la palabra de Dios debe estar ¿dónde? Primero en tu boca y entonces va a caer a tu corazón. No puedes tenerla solamente en tu corazón. Debe estar en tu boca. Lo más que la dices, lo más que va a caer en tu corazón. Cuando cae en tu corazón, hermano, eso es todo. Llegaste. Una vez que cae en tu corazón, tú sabes que sabes que sabes. Una persona puede pensar, por sus llagas yo he sido curado, pero otra persona puede decir, por sus llagas he sido curado. Es una cosa diferente. Una ha caído ya en su corazón, pero noten que antes de que caiga en su corazón debe estar en tu boca y después en tu corazón. Muy bien, esto es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Deuteronomio, ¿verdad? Y la palabra, ahí donde dice que la palabra está muy cerca de ti, esa es la palabra dabar. Que establecimos que el dabar es que la palabra hablada, debes hablar la palabra, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a ver a Pablo. Él citó este versículo en Romanos 10, versículo 8 de Deuteronomio 30. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y sabes qué? La palabra ahí en el Nuevo Testamento es que es logos o es rema. Es rema. Así que de una vez por todas vemos que rema es dabar en el Antiguo Testamento. Dabar es rema en el Nuevo Testamento, lo que significa que cada vez que tú encuentras rema es dabar. Eso quiere decir la palabra de Dios. Muy bien, iglesia, ¿lo tienen? No es solamente decir, Pastor Prince, yo conozco ese versículo. Yo conozco gente que puede memorizar versículos y permítanme decir esto, memorizar es solamente un paso, ¿ok? Si piensan que memorizar un montón ayuda, no.
memorizar ayuda a citar durante el día. Sí, es un paso, pero la cosa más importante es citarla. Hay gente que memoriza un montón de escrituras, pero todavía está derrotada. Así que la memorización no es la cosa principal. Eso es un ejercicio mental. Como dije, es cuando hablas la palabra de Dios que las cosas ocurren. ¿Puedo tener un gran amén? Ahora miren esto. Quiero decir esto porque yo creo que algunos de ustedes están pasando por las mismas luchas por las cuales yo atravesé como creyente, especialmente en el círculo carismático. Saben, el círculo carismático es famoso por esta idea de Dios me acaba de hablar. Sí, Señor, sí. Pastor Henry, mejor que te arrepientas. Has tenido este pensamiento, ¿saben? Les gusta esa clase de cosas. La gente, aman esa clase de cosas. Decir, sí, Dios me habló. ¿Saben que en el Nuevo Testamento Dios le habla a todo el mundo? O a todo aquel que ha renacido, por supuesto. Pero, ¿sabes? No te habla en voces. En el Nuevo Testamento tú estás tan cerca de Dios. De hecho, tú eres un espíritu con Él. Así que Dios hace saber sus deseos o conocer sus deseos a través de poner impresiones. Como mi esposa no necesita hablarme, solamente mirarme y eso es todo. Yo cruzo el salón y ella me hace una mirada y sé lo que quiere decir, que debo dejar esos chocolates. Lo sé, lo sé. Solamente este último. No más, no más. Eso es lo que Dios quiere decir cuando dice en Proverbios 38, en Salmos 32, te guiaré con mis ojos. Es una guía muy cercana. De hecho, el siguiente versículo dice, te guiaré con mis ojos, no seáis como el caballo o como la mula. Ahora, el caballo siempre va hacia adelante, es muy rápido. Y la mula nunca se mueve. Dios dice, yo te guiaré con mis ojos. Solamente mantén tus ojos en mí y yo voy a guiarte con mis ojos. Es una guía muy cercana. Ahora, porque tú, el Señor, son un espíritu, tú estás tan cerca de Dios. Dios no te habla desde afuera más. Aquellos que dicen, Dios me habló. Tuve una visión justo ahora. Él apareció delante de mí. Saben, yo no estoy diciendo que el Señor no se le aparezca a la gente y cosas así, pero esa no es la norma. De hecho, es bueno para ti que revises esa clase de cosas, que cheques esas cosas, porque hoy todo el mundo tiene al Señor en su espíritu, todos los renacidos. Aquel que está con el Señor es un espíritu con Él. Y muchas veces Dios da a conocer sus deseos solamente por un deseo. Tú sientes una unción para bendecir a esta persona, sientes una unción para pasar más tiempo con esa persona, tú sientes una unción para pasar más tiempo en la palabra o lo que sea. Esa unción viene, un deseo profundo. ¿Lo entiendes? No es una voz. La gente dice, Pastor Prince, Dios tiene que hablarme cada mañana. Me tiene que decir cómo vestirme. Y yo me siento frente al closet y digo, Dios, háblame. Pero si eres honesto, nunca va a hablarte. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Él te deja la elección a ti.
Si quieres ponerte los calzones negros, no importa. Nadie los va a ver de todas maneras. Simplemente escoge. A él no le importa. Dios tiene que decirme cuál carro compro. Un carro rojo, un carro azul. Y él te dice, ¿cuál quieres? Yo prefiero el blanco. Pues cómpralo. Yo creo que algunas veces Dios nos da 3 o 4 elecciones y todas son de Dios. No es como que tiene que ser esto o esto. ¿Cuál? Y Dios dice, no, ninguna de las dos. Yo creo que esta es la forma de Dios muchas veces. Yo creo que Dios nos da 3 o 4 elecciones. Amén. Y hay trabajos en el que Él nos puede decir, ¿cuál quieres? Este o este. No hay problema con Él. Esa clase de cosas. No tienes que venir a la iglesia vestido con con un pantalón amarillo y una blusa verde fosforescente, esa clase de cosas. Y tú le preguntas, ¿qué te pasó, hermano? Y él te dice, Dios me habló. Eso es absurdo. Está haciendo en vez de un carismático, está haciendo un locomático. Y eso le da a Dios un mal nombre, ¿sabes? La gente piensa que no podemos elegir colores. Si miras al reino animal, los colores nunca chocan. Si miras todos los peces, los colores nunca chocan. Nunca. Esas son las obras maestras de mi padre. El cocodrilo eres tú. No uses el nombre de mi padre, por favor. Usa tu cerebro, usa tu cerebro. Los carismáticos aman esto. Ay, la voz de Dios, la voz de Dios. Ahora. Y todo lo que estoy diciendo es para decirte, para llegar a este punto. La palabra rema de Dios ha llegado a ser esto en muchos círculos carismáticos. Ha llegado a ser como que Dios te habló más allá de la Biblia. Dios me habló. Hermano, ¿dónde está eso? ¿En qué capítulo y versículo está eso? No. Dios me habló a mí directamente. Dios me habló directamente. Y no hay capítulo y versículo, no. Yo escuché su voz. Yo no estoy diciendo que Dios no te pueda hablar. Muy bien. En forma en que parafrasea las escrituras o lo que sea, pero te voy a decir la palabra rema de Dios. Y hay una enseñanza, yo no culpo al maestro y no culpo a este mensaje en sí mismo, yo me culpo a mí mismo, yo lo malinterpreté, pero me he encontrado un montón de gente que lo malinterpretó también. Y decía que antes de hacer un milagro tú debías tener un rema de Dios. Decían que Dios debía hablarte. Dios debía hablarte. Dios debe hablarte directamente. Si este es el caso, eso deja a mucha gente fuera. Usualmente solamente esos pocos de la élite que ayunan 40 días son aquellos que pueden hacer esto. Les voy a decir la verdad. Y a mí me molestaba esto porque alguna vez yo leí diferente clase de libros por un gran hombre de Dios y yo no lo culpo a él, yo me culpo a mí mismo, yo malinterpreté eso, lo que sea, pero yo encontré que mucha gente también lo había malinterpretado. Y lo malinterpretaron de esta forma, o lo malinterpreté de esta forma, que el rema era la palabra hablada de Dios. Y decían que el logos es la palabra escrita. De hecho, ambas son de este libro. Una es la completa, una es la total expresión, la divina expresión, logos, y otra es la proclamación de esa palabra escrita.
¿Quieres una prueba de la escritura? Muy bien, te voy a dar una prueba. ¿Cómo Jesús contendió con el diablo en el desierto? No olvides, respondiendo esta pregunta, respondiendo esta pregunta de tomar la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra rema de Dios. Tomar la espada del Espíritu es tomar la rema palabra de Dios. Eso decían que Dios debía hablarte. Y el diablo viene y ¿qué le voy a decir? Abaracadabra. Por cierto, ¿saben que la palabra dabar está ahí? ¿Sabían eso? Acabo de hablar arameo. ¿Saben que los magos dicen abracadabra? De hecho, están hablando arameo. Es un antiguo arameo. Jesús habló arameo. Y esto es algo muy cercano al hebreo. Abracadabra. Creo mientras hablo. Sí, creo mientras hablo de creación. Creo mientras hablo. Ese es el significado. No sabían eso. Abracadabra. Así que no hay que usar esa magia. Abracadabra. De hecho, eso es arameo. No tienes que esperar una palabra hablada desde el cielo. Jesús no hizo eso. ¿Saben cuando Jesús fue al desierto y él había escuchado la palabra audible de Dios en el río Jordán? El Padre dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Padre había abierto los cielos. El Padre habló audiblemente. Si alguien ha escuchado la voz audible de Dios, fue Jesús. Así, y la gente alrededor de él, ¿verdad? Inmediatamente él fue al desierto donde fue tentado por el diablo y él había citado algo que exactamente Dios le había dicho. Si eres el Hijo de Dios. Él pudo haber dicho, diablo, ¿eres un tonto? ¿No estuviste ahí en el río Jordán? Mi Padre habló desde el cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado. ¿Estás tonto o qué? Eso es lo que muchos carismáticos harían. Pero me sorprende que por esta palabra, después de esta palabra hablada, audible de Dios en el río Jordán, él fue inmediatamente tentado después de eso. Él no citó esa voz. Y fue una voz real. Fue la voz del Padre. Pero ¿saben qué es lo que él citó? Escrito está. Escrito está. En todas sus batallas contra el diablo, él citó la palabra rema de Dios. Escrito está. Así que rema es un versículo bíblico. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí es rema. ¿Quién mejor que Jesús para demostrar cómo usar ese rema? Porque si Jesús dijo, mi Padre dijo, si Jesús hubiera dicho, mi Padre dijo que yo soy su Hijo amado, ¿sabes qué? El resto de nosotros podríamos decir, bueno, ese fue Jesús. Yo voy al río principal de Singapur y espero que se abra el cielo y nada pasa. Todo lo que escucho es a los vendedores ambulantes. ¿Cómo le vamos a citar eso al diablo? Se están riendo todos porque está imitando a un vendedor ambulante.
Algunas veces me sorprendo. Yo no preparo estas bromas, ¿saben? Si Jesús hubiera citado la voz de Dios, el resto de nosotros estaría desesperados cuando viene una guerra espiritual, con una batalla espiritual. No tendríamos nada que decir. Le doy gracias a Dios. Gracias, Jesús, que Él usó algo que todos nosotros podemos usar. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Saben? Es por eso que me gusta cuando el diablo viene hacia mí con miedo, para sembrar miedo. Me gusta decir, no solamente digo porque Dios me ha dado espíritu de cobardía, a mí me gusta hacerlo como con el estilo de Jesús. Escrito está, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Porque cuando digo escrito está, le da autoridad a lo que voy a decir. Y Jesús se mantuvo diciendo escrito está, y él decía escrito está y citaba, escrito está y citaba. Yo creo que debemos seguir a nuestro Salvador. Cuando el diablo dice, tú vas a contraer esta enfermedad, tú puedes decir, escrito está, ciertamente él te librará del lazo del cazador, el Salmo 91. Y te dice, vas a morir joven, escrito está. Yo puedo citar también el Salmo 91 que dice, lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y sabes qué? Está bien personalizar las escrituras, por ejemplo. Podemos decir, por su llaga yo he sido curado. Está bien personalizarlo, pero ¿sabes algo? Jesús no, e incluso Jesús no personalizó así. Él decía, escrito está, servirás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. Servirás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Escrito estás. Escrito están, no tentarás al Señor tu Dios. Él lo citó en la forma en que estaba escrito. Amén. No tienes que decir, y Él bendecirás al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Oh Señor, bendice mis aguas y quita toda enfermedad en medio de mí. Hay versículos que es como difícil personalizarlos. Simplemente cítalos, memorízalos y cítalos. Dios sabe que es para que tú los apliques. Él no va a decir, eso lo estás diciendo para ti o para mí. No, Él sabe, Él sabe. Esta noche estamos regresando a la simplicidad de la palabra. ¿Esto les está ayudando, iglesia? Antes de que concluya esto, me voy a asegurar de que están entendiendo la esencia de lo que el Espíritu Santo quiere que comparta con ustedes esta noche. Dios quiere que aprendamos simplemente a hablar la palabra. Amén. Y hay una asombrosa bendición en ello. Ojalá pudiera decirles más. Podría haber preparado muchos pasajes. Y no escribí este pasaje, pero hay una parte en Deuteronomio 31 que dice que cada 7 años él debía reunir a toda la gente, le dijo esto a Moisés, y cada 7º año debían leer el libro de la ley. Y debían asegurarse que las esposas y sus pequeños estuvieran ahí. Y después dice, para que aprendan a temer al Señor, para que puedan prolongar sus días. Y cuando leí eso, el Espíritu Santo me habló y me dijo, dile a la gente que sus pequeños no son tan pequeños para que no puedan leerles las escrituras a ellos,
hablándoles la palabra o hablando la palabra de Dios en voz alta, confía en que el Espíritu Santo haga una diferencia en sus vidas. ¿Puedo tener un gran amén? He dicho que la forma en que influenciamos a nuestros hijos es hablando la palabra y confía que el Espíritu Santo haga la diferencia. Yo no sé cómo un niño pueda entender lo que significa caminar en el favor de Dios. Como un niño de 3 años como mi hija puede saber lo que es el favor de Dios, pero ¿sabes qué? Yo le digo a ella, Dios te favorece y yo confío que el Espíritu Santo le traduzca de una forma en que ella entiende. Nuestra parte es hablar, no los trates como niños que no entienden o retrasados. Sí, Dios te ama, tú eres agradable a Dios. Dios piensa que tú eres muy lindo. No tienes que decirle eso, tienes que decirle Dios te favorece y confía en que el Espíritu Santo realmente les enseñe y interprete para ellos esos. Y un día ellos te van a decir eso a ti. No le damos espacio al Espíritu Santo, tratamos de hacer el trabajo del Espíritu Santo. Decimos la palabra y tratamos de hacer que lo entiendan. Número 1, tú no eres santo. De hecho, lo eres por la sangre de Jesús, pero no eres tan santo como Él es. El Espíritu Santo nunca ha pecado del todo. Tú eres santo en términos de tu posición en Cristo, pero no puedes hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer. No hay espacio, no le das espacio para moverse. Confíale a tu hijo. Amén. Y no uses tácticas psicológicas con tus hijos, con tus niños, no los presiones. Si no haces eso, tus hijos, tus amigos, no les vas a caer bien a tus amigos. Si eres egoísta, nadie va a querer juntarse contigo. Estás criando a tus hijos o entrenando a tus hijos para que tengan miedo de lo que la gente dice. Trae al Señor a la fotografía. Dile a tu hijo, no debes ser egoísta porque al Señor le gustan las personas generosas como Él. El Señor ama o le gusta a la gente que es generosa. El Señor te ama, pero Él quiere que seas generoso como Él dio a su Hijo. Pastor Prince, ellos van a entender, confía en el Espíritu Santo. Y si intentas cosas psicológicas o presionarlo psicológicamente, ¿quieres agradarle a la gente o no? Debes compartirle tus cosas o a la gente no le gusta la gente egoísta. Eso hace que tu hijo tenga en alto valor la opinión de la gente. Y más tarde, cuando crezcan y los atrapen con drogas o algo y te llamen de la estación de policía y tú estés ahí y tú le digas, pero ¿qué te pasó? ¿Me quieres volver loca? ¿Qué pasó? Oh, mis amigos me presionaron y finalmente yo cedí. ¿Por qué te importa tanto lo que digan tus amigos? ¿De dónde agarraron eso? De la forma en que tú los criaste. Amén. No traes al Señor a todo esto. Les dices, ¿quieres más amigos o no? ¿Quieres agradarle a la gente o no? Ahora, yo le he dicho a Jessica, porque un montón de gente le dice que ella es bonita, así que yo le dije la noche pasada, ser bonita no lo es todo. Un buen corazón es importante. Y ella me dijo, yo tengo un buen corazón, ¿verdad? Yo le dije, sí, cariño. Pero ella vino y me dijo, las hermanas de Cenicienta son feas. Y yo le dije, ser feo no es todo, ¿ok? Y ser bonito no es todo. Hay gente que es fea y son buenos.
Y hay gente que es bonita y que no son buenos. Mejor que influencies a tus hijos cuando son pequeños. Esa es la forma en que los estás entrenando. Porque si no van a crecer pensando que ser, la hermosura o la belleza lo es todo. Amén. Amén, iglesia. Alabado sea Dios. Aleluya. Un último versículo. De alguna forma, cuando ponemos la palabra en nuestra boca, eso afecta a nuestros hijos. Mira esto. Quiero que vayamos aquí en Isaías 51. ¿Están aprendiendo, iglesia? Vamos a cerrar con estos versículos. Alabado sea Dios. Miren, en Isaías 59, 21, Dios promete esto. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que los manuscritos originales no existe tal cosa como capítulos y versículos? No existen esas divisiones, ¿verdad? Así que veamos primero el capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ahora, ¿qué ocurrió en Isaías 59, el último versículo? Miren el versículo 21. Y este será mi pacto. Esto dijo Dios, ese será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que estaba sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán o no se apartarán, dice en inglés, de tu boca. De la boca de papá primero, muy bien, de la boca de mamá, ¿ok? Y después que si no permites que se aparten de tu boca, ¿qué va a ocurrir? Ni de la boca de tus hijos. También va a estar en la boca de tus hijos. No solamente eso, sigue hasta la tercera generación, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y después el capítulo 61 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. El secreto es no permitir que la palabra sea parte de tu boca. Eso significa que, Josué 1:8, habla la palabra de Dios, pronúnciala, cítala durante el día. Cuando el miedo viene, cítala. Cuando tienes tiempo libre, cítala. Puedo tener un gran amén. La palabra de Dios en tu boca es tan poderosa que yo no tengo suficientes adjetivos para describirlo. El poder que tiene la palabra en tu boca. Es como si Dios mismo la hablara. Amén. Así que solamente quiero llamar tu atención para cerrar esto. Cualquier necesidad que tengas, cualquier situación que estés enfrentando ahora mismo. Pastor Prince, estoy creyendo a Dios por sanidad en una área específica en mi vida. Entonces necesitas versículos sobre sanidad. Pastor Prince, yo necesito un nuevo trabajo. Necesito un avance en mi trabajo. Pastor Prince, necesito un nuevo nivel de mi vida financiera. Necesito un nuevo nivel de una libertad financiera. Entonces busca versículos sobre finanzas. Puedo tener un gran amén. Pastor Prince, mi hijo y yo estamos mi esposa y yo estamos creyendo, por un hijo. ¿Cuántos años llevan creyendo por un hijo? 5 ahora. ¿Sabes qué? ¿Has tomado versículos de la escritura? Yo conozco esos versículos. No, no te estoy preguntando si los conoces. Te estoy preguntando si los has escrito, los has memorizado, los repites al menos una vez al día. Eso depende de qué tan desesperado estés. Y luego los citas durante el día. De hecho, si puedes, antes de dormirte por la noche o la primera cosa que hagas en la mañana, abre esos versículos, abre tu cuaderno, donde lo hayas anotado y léelos en voz alta para ti mismo, porque estás sembrando esas semillas y después cómo crecen no sabemos cómo, pero un día tú vas a ver la hierba, la espiga y después el grano entero. Y ahí tú vas a decir, la cosecha ha llegado. Es cuando todo el mundo lo va a ver. Muy bien. Va
ciertamente a suceder. El pastor Matthews, 7 años, estuvo médicamente y físicamente incapaz. Ambos, él y su esposa, de tener hijos, trataron toda clase de cosas. 7 años, de hecho, eso fue después de casarse. Yo los casé. Durante mi primera sesión de consejería con ellos me dijeron que querían niños, así que yo estuve con ellos durante este periodo de tiempo. Así que yo sabía que desde el principio ellos querían niños. Ellos no querían esperar 1 o 2 años y esperaron 7 años, pero nunca se dieron por vencidos. Y ahora ellos ya quieren darse por vencidos, pero no pueden detenerse. Esos versículos que les dimos y que memorizaron, y ellos ahora presentaron una clase de cómo creer a Dios por hijos. ¿Sabes qué? Hay parejas que no se anotaron y están creyendo a Dios por hijos. Ahora, lo podemos entender si estás ocupado o algo, pero si no lo hiciste porque estás avergonzado o algo, aprende de un hombre que ha pasado a través de eso. ¿Saben qué él hizo? ¿Saben qué él hizo? Él y su esposa dieron versículos, los mismos versículos que los hicieron a ellos fructíferos. Y el problema con esos versículos ahora es que no saben cómo revertirlos. Así que es algo que tengo que advertirles. Debes de tener precaución con la palabra de Dios. Una vez que la aplicas, ese es el asunto. Va a seguir y a seguir y a seguir. ¿Ok? Y eso es peligroso porque ellos están hablando ahora toda la noche. Así que mejor que paren aquí porque tienen toda esa energía. ¿Están bendecidos, iglesia? ¿Están contentos por la palabra de Dios? ¿Están bendecidos que todos tienen esta posibilidad de decir escrito está? Amén. Buscarán lo que está escrito en las escrituras. Van a encontrar esas escrituras que corresponden a sus necesidades y las van a escribir, a pronunciarlas en voz alta. Murmúralas durante el día, habla en voz baja, esas promesas durante el día, esas escrituras, y confía en Dios para los resultados. Aleluya. Dije, aleluya. Bien, pues aquí termina este sermón del pastor Prince, titulado Proclama las escrituras sanadoras de Dios y vive. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesucristo por bendecir nuestras vidas con tu gran poder, con tu gran bondad. Gracias por ser un Dios amoroso, por dejarnos tu palabra, Padre, porque esa palabra está viva, porque no es un libro cualquiera, un libro con letras muertas, un libro que escribió un hombre, sino que son palabras que tú inspiraste, Padre, que tienen un valor, que tienen un peso en nuestras vidas y que tienen poder. Te bendecimos por eso y gracias por enseñarnos esta verdad prácticamente en nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que seas muy bendecido. Con paz, shalom, tú y tu casa. Hasta la próxima.